buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. La Escuela Judicial, licenciado Edgar Cervantes Villalta, la Subcomisión contra el Hostigamiento Sexual, la Subcomisión contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito académico del Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes de la República presentan la conferencia Hostigamiento Sexual en la Docencia. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial y para mí es un gusto presentarles a las personas ponentes del día de hoy. La señora Ivania Solano Jiménez y la señora, son dos personas ponentes, y la señora Liliana Castro López, profesionales de defensa de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes de la República. Un honor contar con panelistas de lujo como ellas dos. Antes de darles la palabra, les pedimos a las personas que por favor nos ayuden manteniendo sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados. Esto con el fin de no interrumpir la actividad y para mantener la grabación en la mejor calidad, para poder compartirla posteriormente. Adelante, compañeras. Bueno, mi nombre es Ivania Solano, como nos presentó doña Katia. Yo soy abogada profesional de defensa de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes y la tarde de hoy lo que queremos es, a solicitud de la Escuela Judicial, hacer un recorrido bastante eficiente de lo que se dispone en la Ley 7476 contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia y las reformas que ha sufrido esta ley, de manera que podamos conocer el concepto de hostigamiento sexual y cuáles son cuál es el reglamento, las normas, perdón, para un procedimiento disciplinario en relación con estas manifestaciones. Entonces, como pueden ver en la pantalla, tienen ahí que la ley, la original es la 7476 del 95. Entonces, vamos a estar refiriéndonos a la 7476 y tiene todas esas reformas que se ven en el mismo cuadro. Esas reformas son importantes y de alguna forma se mencionan durante la presentación. La razón por la que es la Defensoría la que normalmente va a abordar este tema es porque tenemos obligaciones y responsabilidades concretas en esta materia. Para empezar, nuestra ley orgánica, que es la 7319, nos da varios mandatos. Uno de ellos es velar por el buen funcionamiento del sector público, que éste se ajuste a la moral, a la justicia y a las leyes. Y dos herramientas concretas, que es la promoción y la defensa de los derechos. Entonces, en la materia de hostigamiento sexual se combinan muy evidentemente estas dos competencias, porque tenemos la competencia derivada de la 7319 para la promoción y defensa, y luego pasamos a lo que nos establece la 7476, que es la ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, en el artículo 7, que nos da una competencia de seguimiento a las denuncias de hostigamiento sexual en el sector público, y eso se ha delegado en la Defensoría de la Mujer por las características de la materia. Entonces, vamos a tener las responsabilidades del seguimiento de los casos y también responsabilidades de promoción y divulgación. De manera que esta es una buena oportunidad, primero, para dar a conocer la norma, que ya, como pueden ver, ya ahorita cumple 30 años. Lo que estábamos diciendo es que esta norma nos va a dar una parte sobre los principios de la norma, los objetivos, los conceptos, y otra parte sobre el procedimiento y las sanciones y los que tienen una especial importancia en esta materia. Entonces, vamos a ver que esta es un tema particularmente importante porque como funcionarios y funcionarios públicos tenemos muchas obligaciones obviamente, de cumplimiento de las leyes, pero es que esta norma también nos va a llevar un paso más allá porque tiene que ver con las relaciones interpersonales, tanto en el marco de nuestras relaciones laborales, como cómo nos relacionamos con las personas usuarias y otras personas, que puede ser quien brinde servicios también a las instituciones. Entonces, nos hace un llamado o un recordatorio a los deberes básicos de las personas funcionarias públicas, pero también nos va a recordar responsabilidades adicionales. Porque cuando vamos a ver el objetivo de la norma,
El objetivo de la norma es prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo contra la dignidad de las mujeres y de los hombres en el ámbito de trabajo y educativo, en el sector público y en el sector privado. Entonces, esto es clave, ¿verdad? Son varias responsabilidades, la de prevención, prohibición y sanción. Y esto tiene una base no solamente en la ley 7476, sino en otros compromisos internacionales que tiene el país derivados de las convenciones que ha suscrito. Por ejemplo, en materia de discriminación, el país suscribió la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que se relaciona también con la violencia y que establece deberes específicos para los estados. Y por el tema de la violencia concretamente, también el país ha suscrito la Convención Interamericana para la Prevención, Investigación, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, donde se establece y se habla de hostigamiento sexual, hostigamiento de acoso sexual en todas las esferas, y también se establece una obligación de debida diligencia de los estados para estas acciones que se ven en la pantalla, que son prevenir, prohibir y sancionar. A la vez, vamos a tener el desarrollo de la jurisprudencia interamericana que nos va a recordar que no solo el deber de diligencia, sino también el deber de garantizar no repetir estas conductas y también reparar a las víctimas. Pero ahora sí, ¿qué es lo que dice la norma y qué es el concepto de hostigamiento sexual? Buenas tardes, mi nombre es Liliana Castro López, trabajo en la Defensoría de los Habitantes y junto con Ivania vamos a estar esta tarde con ustedes. Como les mencionó Ivania, ahora nos toca saber qué es el hostigamiento sexual. El artículo 3 de la ley 7476 nos va a explicar e indicar qué es el concepto de hostigamiento sexual. El artículo lo que nos dice es que hostigamiento sexual es toda conducta sexual. Esto es importantísimo, tiene que ser una conducta sexual de lo que estemos hablando y además tiene que ser indeseada por quien la recibe. Y aquí está lo que nosotras creemos que es lo que más cuesta comprender, porque siempre se nos dice, pero qué subjetividad como que para quien la recibe. Sí, es así. Es la persona que está siendo hostigada es quien tiene que indicar que lo está haciendo. O sea, que yo soy la que esa conducta es indeseada para mí. O sea, podría ser que la misma conducta la veamos en una compañera de oficina, que el compañero viene, la abraza o la estudiante está con su compañero y le habla de cierta forma, ella no le molesta, pero viene ese mismo compañero y le dice a la compañerita lo mismo y a ella sí dijo, no, aquí me están hostigando, esto no me gusta, yo no quiero este tipo de relación, y sí me están hostigando sexualmente. Entonces tenemos la misma conducta que para una de las personas no lo ha sentido indeseada, para otra sí fue indeseada. Entonces, un punto al que tenemos que prestar muchísima atención. Un punto que la ley nos dice, ok, nos dice, ¿para quién es importante esta conducta? Para quien la recibe. Entonces podría ser, yo como tercera persona estoy viendo todo y digo, esto es hostigamiento sexual, pero esa persona no lo está sintiendo así. Entonces, yo como buena práctica podría ir y decir, mire, está pasando esto en el lugar que estoy trabajando, en el lugar que estoy estudiando, pero pueden llamar a la persona que yo creo está siendo hostigada y preguntarle si no, sí pasó eso, pero yo no me estoy sintiendo hostigada. Entonces, importantísimo, conducta sexual indeseada para quien la recibe. Puede ser reiterada, puede haber casos en donde sea que esta persona, qué sé yo, le frotó el brazo, otro día le agarró el cachete, otro día le tocó la pierna, otro día le puso la mano, le mandó un mensaje. Pueden haber varias cosas que suceden y sí, y hay hostigamiento sexual cuando uno observa estas conductas, pero podría ser también que sea una sola vez, que sea una conducta grave que estamos viendo que se está dando y con esa única vez es suficiente para saber si hay hostigamiento o no hay hostigamiento sexual y se está percibiendo así. También el mismo artículo 3 nos va a indicar en su segunda parte que esta conducta también debe provocar efectos perjudiciales en los siguientes casos: en las condiciones materiales de empleo y docencia,
en el desempeño y cumplimiento laboral y educativo y en el estado general de bienestar personal. Podemos recordar que la ley 7476 es tanto para el empleo como para la docencia. Entonces la tenemos en todo el sector educativo, dependiente que sea, qué sé yo, que estemos en el colegio, en las universidades, o también en el trabajo. Para los efectos de hoy estamos presentándola directamente en lo que tiene que ver con la docencia. Pero también, además del punto A y B, la ley nos habla del estado general de bienestar personal. Y aquí estamos hablando de lo que es la salud física, la emocional, la mental. Resulta que hay casos en donde se está dando hostigamiento sexual y la persona se vuelve muy ansiosa, empieza a tener problemas, qué sé yo, estomacales, estrés, ya no quiere ir a trabajar, no quiere ir a las clases, prefiere perder el curso, llega a tales niveles que inclusive dice, no, la verdad es que yo ya no quiero estudiar educación, ya prefiero salirme de la universidad de eso y prefiero cambiarme, voy a ir a estudiar psicología con tal de yo no estar con estos profesores, o este profesor específicamente. Entonces, ese estado general de bienestar personal es importante también para efectos de cuando vemos la denuncia tenerlo presente. ¿Por qué? Porque es bueno que se incorpore ahí a la hora en que la persona presenta su denuncia y nos cuenta cómo se siente, cómo está ella. Entonces, tomar en cuenta todo esto. Igual que el solo hecho de llegar y poner una denuncia de hostigamiento sexual no es nada sencillo, y ahí podemos ver cómo el bienestar personal también ahí se está viendo perjudicado, se puede observar perjudicado al tener que someterse luego a un órgano instructor, a gente que pregunta y pregunta, que si me creen, que si no me creen, que más bien soy revictimizada, etcétera. No es sencillo todo lo que tiene que ver con este proceso, entonces también de esta forma podemos evidenciar ese estado general de bienestar personal. Luego la ley también nos liga este artículo 3 con un artículo siguiente, que es el artículo 4. El artículo 4 nos habla de las manifestaciones. Y es importante que recordemos algo, y es esto que viene en este artículo no es lo único que hay. La gente a veces ha considerado en la casuística que tiene que estar estos requisitos. Si no está alguno de estos requisitos, entonces no es hostigamiento sexual. Y no. El artículo, si bien aquí nosotros le traemos un extracto, el artículo claramente dice que pueden ser estas manifestaciones, y utiliza la palabra puede. Entonces, ¿qué puede ser? Pueden ser requerimientos, le llama favores sexuales que impliquen trato preferencial, amenazas y la exigencia de una conducta como condición para el empleo y el estudio. Esto es un trato preferencial, podríamos pensar en una alumna que su profesor le invita a salir, la invita a salir en algún momento y ella no quiere salir, lo rechaza y entonces ahí es donde él le dice, bueno, ya que aquellas notas que sacaste en realidad yo te hice un favor porque no eran 10 ni 9, en realidad ese examen si acaso para un 5 daba. Entonces llega no solo a dañarle a ella de varias formas, sino que mentalmente inclusive llega a provocarles inseguridades en sus capacidades ya propiamente, y entonces es o cede a los favores sexuales o esto va a cambiar. O por otro lado viene una amenaza en donde, contrario, usted que yo ya le iba a poner de pasante en tal lugar, en tal parte de la universidad o en tal parte del colegio, y que todo el mundo sueña con ese lugar, no, si uno usted, salgamos una ida al cine, que es ir a tomarse algo, salir hasta un heladito ahí a la Pops, o sea, amenazas evidentes para cumplir con esos favores sexuales. También, cuando no es un trato preferencial o amenazas, también podríamos estar cayendo en la exigencia de una conducta como condición para el empleo y en este caso para el estudio. El uso de palabras sexuales hostiles, humillantes, ofensivas, los acercamientos corporales, otras conductas físicas de naturaleza sexual también, puede ser desde, como les decía, de que te agarro el brazo y le froto la espalda, le agarro el cachete, le toco las
piernas, le digo muñequita, preciosa, reinita, guapa, y usted está como quiere, qué linda que está creciendo usted, ya la veo en esas clases de educación física, cada día usted se ve más mujercita, y ese tipo de cosas es las que oímos, y estos últimos en los colegios, como igual también entre estas manifestaciones suelen, en secundaria por lo menos les piden mucho que manden fotos ya a la hora en que se fueron a acostar. Mamita, mándeme una fotito para verla usted tan bonita que se ve. Y me lo imagino en esa pijamita y después no solo llegan a la pijamita, sino continúen y ya le solicitan fotos desnudas. Entonces, todo esto dentro de las manifestaciones del hostigamiento sexual. Y esto junto con el concepto es lo que podemos observar a la hora en que estamos analizando una conducta, si es sexual o no es sexual, como en este caso las manifestaciones como un indicador, como una guía para saber si la conducta es hostigamiento sexual o no. Por otra parte, también tenemos las responsabilidades que va a tener cada institución y cada jerarca o cada patrono en esta institución. Y ella nos lo va a decir el artículo 5. Estas responsabilidades, las responsabilidades son, hay que tener una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual, como Ivania nos lo decía. Esa es la guía que va a tener la política. Por ejemplo, en las universidades se ha trabajado muchísimo en la política y sobre todo todo lo que tiene que ver con prevención. También se ha trabajado mucho en las investigaciones, en los estudios de percepción. También las universidades nos han dado mucho para poder desarrollar este tema. Por otra parte, también es importante que esa política que logramos en cada institución, en el MEP, en la Universidad de Costa Rica, en la Nacional, en todos estos centros de estudio, debemos comunicarla. Y no solo hay que comunicarla a las personas que estén trabajando en esa institución, también tenemos que trabajarla, comunicarla a terceras personas. Entonces, no solo a estudiantes, no solo a los profesorados, sino a otras personas que dan sus servicios en las universidades o en los colegios. Entonces, también es importante dónde se colocan estas políticas, dónde se dan a conocer, están en las páginas, están colocadas en una pizarra, de qué forma, cuáles van a ser estos planes de acciones para lograr los objetivos que van a indicar esas políticas. Por otra parte, también nos da el artículo 5, nos indica que debemos establecer un procedimiento interno adecuado y efectivo que permita las denuncias. Va a permitir las denuncias y por supuesto nos va a garantizar las sanciones, y también nos dice que ese procedimiento, a ver, tenemos que tener claro, ese procedimiento va a ser diferente para cada una de las instituciones, en el sentido de que cada quien lo va a hacer. El MEP va a tener el suyo, las universidades el suyo, en el caso de la Defensoría tiene el suyo, cada quien tiene un procedimiento. Pero este procedimiento va a tener que estar en alguna parte, ya sea en el reglamento de la convención colectiva, en los arreglos, pero tiene que estar ahí, tenemos que tenerlo y conocerlo y saber exactamente en dónde vamos de qué forma vamos a seguir este procedimiento y saber qué es lo que va a pasar en caso de hostigamiento sexual. Por otra parte, también la ley nos dice que este procedimiento no debería excederse de los 3 meses. Este plazo es este plazo de 3 meses, la ley, ¿qué nos dice? Nos dice, sí, muy bien, son 3 meses, pero ¿lo podemos superar o no lo podemos superar? Entonces la sala, mediante el voto 9200, nos dice que tenemos que tener presente 3 factores aquí, y es el grado de complejidad del asunto. O sea, si es muy complejo, sabemos que es difícil que logremos que dure esos 3 meses. Si hay una especial actividad procesal, o sea, si están metiendo muchos recursos y demás las partes, también va a durar bastante el recurso. O también lo otro tiene que ver con el impulso oficioso, o sea, cada institución tiene que mover y seguir, por decirlo así, pasándolo de cada fase a cada fase el procedimiento. Entonces aquí es importante, si podemos justificar de esta manera, como lo está diciendo la sala, que dure más de 3 meses, pues sí, durará, pero está justificado. Lo que no podemos permitir es que este plazo de 3 meses se nos dé engavetado el expediente o sin poder explicar ni justificar por qué no se movió, porque se cayó por allá, porque era la amiga y lo escondió, no.
Eso no es posible. La ley ya la sala lo analizó bastante. Por otra parte, el artículo 5, que como lo pueden ver es variadito, bastante amplio y nos da mucho que hablar, nos habla de un registro. Esta es una reforma del año 2021 y que nos dice que tiene que tener cada una de las instituciones un registro actualizado de las sanciones en firme. Entonces, nos dice cómo van a hacer ese registro, va a tener ahí sanciones en firme de hostigamiento sexual. Por otra parte, nos dice qué tenemos que cuidar en ese registro de sanciones y nos habla de la identidad y los datos personales y cualquier información sensible de las víctimas. Entonces ya sabemos qué va a contener ese registro y también que tiene las sanciones firmes. Pero además nos agrega que el plazo del registro es de 10 años. ¿Y cómo contamos esos 10 años? Pues también ahí nos lo dice que a partir de la firmeza de la respectiva sanción. Entonces, el artículo 5 además nos manda una tarea desde el 2021 y es tener este registro. Por otra parte, nos dice también que se exceptúan de la aplicación de este inciso a las personas menores de edad, por supuesto, por toda la protección, convencionalidad y demás que ustedes conocen a favor de las personas menores de edad. Y recientemente, en este 2024, la ley también nos habla sobre las notificaciones y nos dice que hay una reforma. Y esta reforma es de, si no me equivoco, de marzo de 2024. Y lo que nos dice es que todas las instituciones deben de darle a las personas trabajadoras, en este caso a docentes, un lugar de notificaciones. Entonces, por poner un ejemplo, mi correo que es lcastro@dhr.go.cr, ese me lo dio a mi institución. Entonces, ya con esta reforma que se hizo, ese va a ser el lugar en donde a mí, para cualquier caso, procedimiento administrativo, perdón, me pueden notificar, es en esta dirección. También la ley nos pone el caso de que si la institución no nos puede dar ese correo, entonces que va a ser más bien la persona la que le diga a la institución cuál es el correo que presenta para estos casos, como medio de notificaciones, por supuesto. Si quieres pasamos, Iva. No se te Como les escucha. decía al principio, esta es una norma especial, la 7476 y sus reformas, y nos va a dar los parámetros para tener una investigación disciplinaria para conductas que no son conductas comunes, no son faltas comunes como las que podríamos investigar a través del procedimiento disciplinario común. ¿Por qué? Porque no estamos hablando ni de una falta disciplinaria de tardías, ni de un choque de un vehículo, ni de una pérdida de fondos, ni de que se perdió una información, ni otro tipo de faltas posibles, mal uso de los equipos, etc. Estamos hablando de violencia y discriminación, de hechos que atentan contra la vida, la dignidad, la salud, la integridad física de las personas, el proyecto de vida, porque pues, estábamos haciendo algún énfasis en el tema de la parte educativa. Vamos a ver que es una posición de poder y una circunstancia determinante muchas veces para las personas que son víctimas de esta violencia, de lo que va a pasar, de su futuro. Depende si pasan un curso, depende si se mantienen en una carrera, si se mantienen hasta en un centro educativo, por lo que el procedimiento común no nos alcanzaba. Y en ese sentido vamos a encontrar una ley especial, 7476, con principios que ahorita vamos a detallar, que nos sirven para atender este tipo de manifestaciones. Nos va a servir para proteger a las víctimas, nos va a servir para interpretar los medios probatorios que vamos a encontrar, que no son los mismos que nos encontramos en otras investigaciones. Nos va a servir para entender las responsabilidades que tienen las instituciones de prevención, que recién mencionó Liliana, y también hacia futuro todo lo que tiene que ver con una erradicación de estas manifestaciones. Por eso es importante que sí, vamos a utilizar la Ley General de la Administración, la jurisprudencia relacionada con el debido proceso,
pero también vamos a aplicar principios específicos de la materia que están regidos en esta norma. Otro de los aspectos que es importante traer a colación en este sentido en relación con el procedimiento es que sí, nos van a aplicar también los mismos plazos de la potestad, de la prescripción, de la inercia administrativa. Entonces, Liliana mencionaba un plazo de 3 meses, ese es el plazo, ese es el espíritu de la norma que espera que se tenga un plazo mayor a los disciplinarios comunes que se establecen 2 meses por la complejidad del procedimiento, de lo que puede ser el procedimiento, pero que no puede pasar de 3 meses. Pero ese es el plazo del procedimiento como tal, no el plazo, eso no indica o no evita que debamos también luchar contra la inercia administrativa. Entonces es muy, muy importante que no se olvide a cualquiera de ustedes, sean como parte de los procesos o como órganos disciplinarios, que esto que decía Liliana de engavetar las denuncias tiene, además del efecto de que no se investiga y que no hay acceso a la justicia, tiene un efecto de responsabilidad para las partes porque se puede generar la prescripción. Este cuadrito está aquí porque a veces durante los casos la gente acude al amparo como una forma de mover los procedimientos, pero ya la Sala Constitucional ha dicho que se trata de un tema de legalidad, por lo cual no es la vía de amparo la que va a hacer que las instituciones eviten una prescripción. Lo importante es siempre estar atentos porque también aplica, aquí tenemos en el artículo 38 de la norma, lo deja muy claro, y vamos a reconocer, como en cualquier otro procedimiento, que tenemos algunas etapas críticas donde podría aplicar la prescripción. La primera, evidentemente, es que se deje dormir esa denuncia, que se recibe el órgano que puede instaurar la investigación, recibe esa denuncia y no notifica el traslado de cargos dentro del mes siguiente, y ya ahí tenemos ya en la primera posibilidad de que el procedimiento fenezca de una manera que impide la investigación y que puede generar impunidad y todo lo perjudicial que eso significa en un centro de trabajo, en un centro de estudio. Luego tenemos esas etapas en las que el procedimiento se duerme sin que haya alguna gestión, ¿verdad? Sin que haya impulso, y eso puede también generar una prescripción. Después de ocurrida la audiencia, generado el informe de recomendaciones o el informe de instrucción, sin que la parte decisora, el órgano decisor, tome también una resolución final. Si también transcurre ese plazo del mes, vamos a echar a perder el procedimiento y vamos a generar la prescripción. Y luego está el tema de firme la resolución y que no se implemente, que no se ejecute. Entonces, atención, nosotros nos gusta siempre tomarlo en cuenta y mencionarlo, porque muchas instituciones, la Defensoría les ha pedido que inicie los procedimientos disciplinarios para investigar por qué es que se generó la prescripción de los asuntos. La prescripción genera el archivo de los casos, sin mayor trámite. Entonces, eso significa que las víctimas quedan sin respuesta, la parte denunciada tampoco queda con una certeza, porque lo único que queda en el ambiente es que le declararon una prescripción, pero tampoco queda en el ambiente la investigación de los hechos. Y es muy, muy dañino tanto para el clima, el ambiente, el espacio laboral, como para todo esto que les venimos hablando que está pasando una víctima. Es generar una posible impunidad, pero además es declarar la absoluta falta de atención y de garantía de los derechos de las personas trabajadoras o de las personas usuarias o de las personas estudiantes. Entonces, no olvidar esto. Ahora bien, mencionando que se trata de un procedimiento con las mismas etapas que un común, vamos a ver que aquí también nos interesa fundamentar o resaltar, perdón, que cuando ocurren los hechos se presenta la denuncia y de una vez la institución debe generar el procedimiento disciplinario por hostigamiento sexual como tal. Y cumpliendo con artículo 7, informar a la Defensoría sobre el inicio de este procedimiento. Como ustedes pueden ver en la pantalla, se presenta la denuncia y se inicia el procedimiento disciplinario. Aquí no hay investigación preliminar,
No hay ratificación de la denuncia, sino que lo que tenemos es que garantizar una buena denuncia, como ahora Liliana les va a exponer un poquito más, tratar de garantizarle a la víctima que lo que ella está diciendo, ¿verdad?, la parte denunciante, va a ser atendido, para no estarla llamando para hacerle más preguntas, ni para que valore si sí la presenta o si no la presenta, si la firma o no la firma, sino darle la certeza de que una vez que ha tomado la decisión de denunciar esto que le está ocurriendo, la institución va a iniciar el procedimiento efectivamente. Y además, por eso es importante que en la institución se sepa quién debe recibir estas denuncias, porque así la víctima tampoco anda contándole todo a todo el mundo, revictimizándose y sin una respuesta clara. Entonces, como pueden ver, no hay investigación preliminar a menos que estemos en los supuestos que ya la jurisprudencia constitucional nos ha dicho que sí se permite cuando, que es el caso más claro de las personas usuarias, cuando no se puede identificar a la persona que quieren denunciar, porque lo único que saben es que fue la persona que estaba en la caja de un banco, por ejemplo, en el horario de la mañana del martes, pero no conocen el nombre de esa persona. O a veces las personas usuarias de los servicios de salud que no saben cómo se llama la persona auxiliar de enfermería, el médico o la enfermera, porque desafortunadamente no nos identificamos siempre, o a veces ocurren las cosas muy rápidamente sin que logren identificar bien a las personas. Ahí la administración tendría que hacer una investigación preliminar para definir claramente quién o quiénes pudiesen ser esas personas presuntamente hostigadoras. Y el otro énfasis es que la importancia de notificar a la Defensoría desde el principio para que podamos primero contar con el dato de que se abrió la investigación y además podamos brindar un seguimiento desde el principio de la investigación. Entonces, cuando ocurren los hechos, vamos a ver que la denuncia va a tener fechas aproximadas de las manifestaciones, cuándo ocurrió, dónde, cómo, en qué lugar, había más gente, estábamos solas, estábamos solos, estábamos en un lugar público, era después de las 4, era un sábado, era la vía por lo que haya sido, fue por un mensaje, fue por llamadas, etcétera, describiendo bien. Y aquí tenemos este asterisco porque vamos a ver que una de las reformas del 2021 fue que pasamos de hechos que habían ocurrido 2 años para atrás y se amplió ese periodo a 8 años. Entonces, los hechos que ocurrieron de 2 años para atrás o desde que ocurre lo que me impidió denunciar. El ejemplo es clarísimo. Si yo estoy viviendo una situación de hostigamiento, pero yo estoy muy intimidada porque soy interina, yo voy a esperar al momento en que ya no tenga contacto con esa jefatura o que ya tenga una propiedad, alguna protección, alguna seguridad para alzar la voz y denunciar. Entonces yo me puedo devolver a asuntos que ocurrieron hace más de 2 años, pero yo no podía denunciar porque iba a ser muy perjudicial para mí. Los movimientos estudiantiles del 2020-2021 generaron la ampliación de este plazo. Es desde el movimiento estudiantil donde se ve más claramente la utilidad de la ampliación de este plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno ingresa a una carrera, va a tener a ese profesor o profesora en el primer año, sabe que se lo va a topar en un curso en el tercer año, porque dependiendo de las carreras, son pocos los especialistas o las especialistas, y es posible que se lo tope en el posgrado, en la práctica profesional, en el hospital, en la residencia, en la especialidad, en la práctica en el Poder Judicial, por ponerles un ejemplo, en la práctica en el ministerio, etcétera. Entonces, puede ser que yo deba esperar mucho tiempo para poder denunciar lo que me pasó de primera entrada en el primer año de mi carrera. Entonces, eso es una de las reformas que les mencionamos del 2021. Como les venía diciendo Ivania, entonces ya tenemos los hechos, ya enviamos inclusive la nota a la Defensoría comunicando que se abrió el caso de hostigamiento sexual, pero también tenemos que presentar la denuncia. Y entonces aquí el problema es ante quién presento yo la denuncia.
¿Qué pasa si estoy en la Universidad de Costa Rica o si más bien estoy allá por el MEP? ¿Ante quién presento la denuncia? Pues como les había mencionado anteriormente, en el artículo 5 nos decía que cada institución va a elaborar su propio procedimiento. Pues en esa elaboración tiene que indicarse a dónde va a ser. Si va a ser, por decirles algo, a recursos humanos, a la oficina de género, no sé, y a X, hasta la defensoría, no sé, X de la vida estudiantil, pero bueno, cada quien va a indicar y es muy importante que lo indiquen y que lo demos a conocer. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que Ivania les comentaba, que vamos a andar de un lugar a otro diciendo, aquí es donde yo pongo la denuncia. No, aquí no es. Perdón, es que viera que me pasó esto y esto y esto, así que conté todo el cuento, sí, pero es que aquí no es. No, no, como que aquí no es. O sea, tenemos que saber, las personas que trabajamos ahí, tenemos que guiar y si no, decirle a la gente, no, 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 mire, no me cuente nada de su denuncia de hostigamiento sexual porque aquí no es, resulta que eso es en la oficina tal. Entonces, por eso es importantísimo que tengamos esos reglamentos y nos digan dónde, que podamos leerlos, que estén en algún lugar colgados o en nuestras páginas o demás, pero sí es importante la claridad de cuál es este organismo. Digamos, en las universidades a veces contamos con comisiones especializadas, con fiscalías, con equipos de apoyo también. Entonces va a variar mucho de acuerdo a cada lugar. No es lo mismo definitivamente poner una denuncia en el MEP que ponerla en una universidad o en caso nuestro, digamos, interponerla en la defensoría o en cualquier institución. Cada quien, volvamos a ver el procedimiento interno, a ver qué nos indica. Otra cosa es, como ya también se les dijo, consignar adecuadamente los hechos. Y esto de consignar adecuadamente los hechos no solo tiene que ver con la persona que va a denunciar, sino con quien está tomando la denuncia. Entonces, si vamos a presentar la escrita, tenemos que redactar muy, pero muy bien. Y si más bien vamos a que alguien tome y punto por punto lo que voy diciendo, esta persona tiene que captar hasta lo último. Primero, observar que, o sea, vaya en cierto orden lógico, o sea, no vamos a poner, mire, esto pasó en el 21 y luego pasó en el 19 y luego en el 23. No, no, mantengamos un hilo ahí, claro, pero también es importante en esta consignación de los hechos explicar, a ver, si a ustedes lo que hizo fue que, digamos, me están hostigando a mí, me agarró de la mano, entonces yo, ay, sí, es que me agarró de la mano, pero ¿cómo le agarró la mano? ¿Le agarró la mano así? ¿O le hizo así? ¿O fue que la mano se la jaló y se la puso él en el cachete? O sea, ¿qué fue lo que pasó con esa mano? Si yo voy a decir, vea, es que me hostigaron, porque es que me dijeron linda, ¿ah? Y uno dice, linda. Sí, sí, me dijeron linda. Pero vea, es que cuando él me dijo linda fue que me volvió a ver de arriba hasta abajo. Me hizo linda. O sea, no fue un linda, fue ese otro linda que acabo de decir. Entonces, tiene que estar ahí en la denuncia. Tenemos que poner, mire, es que casi que le salivaba la boca, estremeció no sé qué los dientes, me hizo unos ojos que me volvieron a ver de arriba a abajo, la boca se le torció, o sea, todo, tratemos de poner todo ahí porque eso es importantísimo. Por otra parte, el artículo 21 también nos indica que la denunciante es parte. ¿Y esto por qué? Porque había una gran discusión hace bastantes años atrás, pero de vez en cuando aparece una sombra de ella, entonces queremos dejar claro que la denunciante también es parte en este procedimiento, se respeta y tiene los derechos de tal. También debe generarse cuando se toma la denuncia un ambiente de confianza. ¿Y qué quiero decir eso? No puede ser que yo esté en una oficina, que el módulo me llega casi que levanto un poquillo, ¿cómo me levanto un poquito y ya veo quién está ahí? Entonces resulta que estoy poniendo una denuncia de hostigamiento sexual
y el de la par está con el oído pero gigantesco, poniendo toda la atención del mundo, y la otra en la otra oficina, como es todo abierto, y este galillo que tengo yo me está escuchando absolutamente todo de aquel lado, que donde me puso la mano, que me la quitó. Yo estoy contando parte de mi vida íntima y algo que no me gusta y me hace sentir mal y por algo estoy denunciando, y resulta que todos alrededor me están escuchando, o estoy ahí sentadita, nadie me ve, pero me escuchan, entonces cuando salgo casi que las sillas se hacen para atrás o se levantan de la silla para ver quién fue la que contó todo eso. Entonces, esa es una parte del ambiente de confianza. La otra parte es esa persona que recibe esa denuncia. Hay veces no estamos preparados y por el contrario, en la oficina donde se toma la denuncia, casi que llaman, hey, ahí vos, que no estás haciendo nada, vení. Y resulta que esa persona no sabe tomar la denuncia, ella solo estaba, en ese momento se levantó porque sí, no tenía mucho trabajo, pero no es la encargada de denuncias, no sabe cómo tomarla, no sabe cómo darle la confianza a la persona, no tiene pero ni el vasito de agua a la par, o una servilletita por si se pone a llorar, o más bien haciendo para atrás por si la señora está más bien muy alterada, y por el contrario casi que pega gritos de la furia que tiene, de no haber podido hacer nada en ese momento, qué sé yo. Pero esa persona tiene que estar capacitada para tomar las denuncias. También, como les había dicho anteriormente, cuando les estaba hablando del concepto de hostigamiento sexual, es importante que si la señora tiene una afectación de bienestar, al bienestar personal general, que lo pongan ahí, qué sé yo, que desde ese día padece dolores de cabeza, que ya no quiere ir más a esa clase, que si la joven dijo, no, mire, es que a mí ya me da miedo llegar a la parada de bus, entonces yo ahora quiero que solo me den clases virtuales, que si me duele el estómago, que si tengo la colitis, todo eso tiene que estar plasmado, y entre más clara esté esa denuncia, mejor. Por otra parte, también tenemos que recordar el artículo que vienen ahí 13, 14 y 15, que son las garantías para las personas denunciantes y quienes rinden testimonio. Esto es la garantía de no las podemos despedir por haber interpuesto la denuncia o por ser testigos de hostigamiento sexual, sino por el contrario, tenemos una protección y solo por las causas que indica el artículo 81 del Código de Trabajo podríamos despedir por esas causas justas, pero a la vez habría que solicitar una autorización al Ministerio de Trabajo, se me escapa en este momento cómo se llama la oficina, viva, bueno, al Ministerio de Trabajo, la oficina... al proceso de inspección. Gracias. Se me fue la inspección del trabajo. A la inspección del trabajo, a ellos le solicitamos esa autorización y entonces ya tendríamos esa garantía. Por otra parte, también el artículo 13 nos recuerda que también en la parte educativa a los estudiantes, también ellos pueden pedir ser restituidos a la situación que tenían antes de que este hostigamiento sexual iniciara. También es parte de las garantías que le da la ley de hostigamiento sexual. Importante la confidencialidad. Tenemos que decirle a esas personas que están ahí, qué sé yo, que si hay alguien levantando un acta, a esa persona, a los representantes, a las partes, a los que fueron a rendir testimonio, a todo mundo, todo el que participe, que existe confidencialidad en los procesos de hostigamiento sexual, que no es que pueden salir y de andar contando por ahí quién fue, cómo fue, qué no es permitido. Confidencialidad, eso es uno de los principios del hostigamiento sexual. Calidades y medios de notificaciones. Como les decía anteriormente, recuerden esta nueva modificación que salió ahora en marzo de este año, para que la tomen en cuenta sobre los correos, pero también a la hora de presentar la denuncia, entonces también establecer ahí cuáles son mis medios de notificaciones, dónde es que me tienen que notificar. Por otra parte, también tenemos la conformación de la comisión investigadora, que aquí siempre preferiblemente nos dice la ley que sean 3 personas, representantes de ambos sexos, por decirles algo, te podemos tener una mujer, 2 hombres, una mujer, o si fueran 5 igual, entonces estaríamos pensando también de 3 hombres, por decir algo, 2 mujeres, o 3 mujeres, 2 hombres. También esto es importante porque a la hora de las votaciones eso nos va a ayudar también bastante. Y por supuesto que eso está costando mucho, pero tiene que ser así.
y apostamos porque poco a poco tengamos más gente que tenga conocimientos en materia de hostigamiento sexual y régimen disciplinario para todos estos casos. También dentro de la denuncia, también tenemos que hablar de las medidas cautelares, que Ivania nos va a acompañar con el tema de medidas cautelares. Sí, en los minutos que nos quedan vamos a conversarles, sí, vamos a conversarles sobre las medidas, sobre lo que ocurre una vez que se hace la audiencia y se analizan las pruebas y sobre el acto final. Las medidas cautelares tienen un especial énfasis en hostigamiento sexual porque, como sabemos en los procedimientos comunes, la medida cautelar se ordena desde el principio. ¿Para qué? Para proteger el procedimiento, ¿verdad? Para proteger la prueba, para garantizarnos la pureza del procedimiento, etc. Le vamos a añadir el artículo 24 de la ley 7476 que establece las medidas cautelares específicas para esta materia. Y se mencionan en este momento porque es a instancia de parte. A diferencia de las que se toman de oficio en los disciplinarios comunes, vamos a tener que las medidas cautelares las solicita la parte. Por eso, cuando se le toma la denuncia, la persona debe estar capacitada para decirle a la persona denunciante, usted puede pedir medidas. Y vean que estas medidas son dirigidas a que se detenga lo que está pasándole a la víctima. Con eso es que se generaron. Es decir, se le ordena a la persona que está siendo investigada que se abstenga de continuar con las presuntas conductas, es decir, que se abstenga a perturbarla, que no interfiere en el uso de sus instrumentos, es decir, que no le obstaculice el derecho al trabajo y también puede ser el derecho a la educación. Otra de las medidas es la reubicación laboral, eso es muy común, los sacan o permutan el cargo, lo pasan de una oficina a otra, cambian a la persona. Y excepcionalmente la suspensión temporal del cargo con goce de salario. Esta es excepcional porque siempre tiene un costo para la administración, sin embargo, a veces es la única forma de garantizarle a la víctima un buen proceso y una buena respuesta o un buen acceso a la justicia. Estas medidas es importante que se tomen de forma inmediata, sin atrasos, porque hemos visto casos ya cada vez menos, donde la persona solicita la medida cautelar y ya van para audiencia y todavía no le han aprobado ninguna medida cautelar. Entonces ella se mantiene, la víctima se mantiene en la misma situación de hostigamiento, nada cambia, y además tiene que estar lidiando con el ambiente laboral, que si tenemos oportunidad les comentamos un poquito al final. No tiene recurso esta resolución. Cuando se dicta la medida, el principio es que esta medida no puede causarle perjuicio ni laboral ni académico a las partes, a ninguna de las dos, porque la medida también se le podría aplicar a la parte denunciante. Puede ser que reubiquen a la parte denunciante si eso es lo más apropiado para el caso y también para la administración, porque aquí también se aplica el principio de oportunidad. El servicio público debe seguirse brindando y a veces la persona que está siendo denunciada por hostigamiento sexual es insustituible. Ustedes creen que eso no es posible, pero sí lo es. Hay personas que solo hay ese cargo lo hace solo o esas funciones las conoce solo una persona en la organización y no lo pueden cambiar del cargo que ocupa, por lo que debe mover a la persona denunciante. Lo que nosotras a veces le sugerimos a la administración cuando vemos que una medida cautelar no es suficiente, le sugerimos a la denunciante que pida una medida adicional, porque a veces el hecho que le ordenen al hostigador que se abstenga de perturbarla no es suficiente. Entonces, lo que hacemos es que le pedimos a la víctima que solicite una adicional y a veces simplemente un cambio de horario para ya no verse, para no coincidir en la cotidianidad. Una vez que pasamos de las medidas cautelares, vamos a tener ya un traslado de cargos, ¿verdad? Que la comisión tiene una buena denuncia y hace un buen traslado de cargos. Entonces, ya teniendo ese traslado de cargos, nos vamos a esa audiencia y en esa audiencia vamos a recibir las pruebas. Y también recordemos ahí que las pruebas son las que
generalmente hablamos que son la documental, la testimonial, la pericial y la prueba indiciaria también es importante aquí. Y ojo, documental, testimonial y pericial. Por lo general, la testimonial es la que encontramos mucho en el tema de las denuncias de estudiantes, en donde son sus mismas compañeras o compañeros quienes se presentan a rendir testimonio. Aquí es importante que sepamos que esas personas que van a ir a rendir ese testimonio sepan qué ocurrió, que estaban ahí, o que en el momento en que ella le ocurre el hecho va y los busca y les cuenta. Pero en algunos casos, lamentablemente, hemos recibido la prueba testimonial, no se recibe la prueba testimonial en las instituciones y no, la persona dice, es que ni tengo idea de qué me está hablando, no sé de qué, no, o sea, cuando presentemos testigos y testigas, que estemos seguras de que van a ir a hablar sobre los hechos que ya indicábamos desde el inicio, desde la misma denuncia que presentamos. Entonces, vamos a tener pruebas inclusive periciales en estos procesos, pero pocas veces, muy pocas veces, vamos a tener el privilegio de tener prueba directa, de que el hostigamiento se haya dado frente a otras personas, que esas otras personas dijeran, sí, yo estaba ahí cuando pasó eso, sí, yo la vi, sí, yo escuché, sí, qué sé yo observé cuando en el carro él la montó y se la llevó y ella no quería, lo que fuese. Eso es difícil de obtener. Entonces, en hostigamiento sexual se le da un gran valor a lo que es la prueba indiciaria. Y es eso, tal cual la prueba lo dice, son esos indicios. Esos indicios que nos dicen, pues sí, la persona está comentando que eso pasó en esa oficina a las 5 de la tarde, que ellos siempre salen a las 4, pero ella se quedó trabajando más. Y resulta que efectivamente el guarda de la institución dice que el docente a que ella está denunciando salió a las 5:15 por la entrada y que generalmente ni conocía al docente porque nunca se había quedado, entonces fue la única vez que lo vio ahí donde pasó ese día. Entonces, da que uno dice, bueno, los hechos son de ese día, ella comenta que fue ese día a esas horas de la tarde y el guarda también lo vio y el guarda nunca lo veía sino ese día y además dice que lo vio en algún momento que rodeaba como el aula esa en donde ella estaba. Entonces, no estaba ahí cuando hostigó, pero sí hay indicios de que podría haberse dado el hostigamiento sexual. Entonces, la reina de las pruebas en hostigamiento sexual es la prueba indiciaria. También tenemos principios generales que los vamos a tener siempre en los procedimientos y hablamos de la libertad probatoria, del debido proceso y la proporcionalidad. Si contamos con tiempo, Iva luego les habla de la proporcionalidad y demás, pero yo preferiría el poquito tiempo que nos queda aprovecharlo para hablarles de los principios específicos del hostigamiento sexual, como es el principio pro víctima, el de confidencialidad que ya lo hablamos, la prohibición de considerar los antecedentes sexuales de la víctima. Entonces, ¿qué es el principio pro víctima? Resulta que el principio pro víctima lo que nos dice es, en caso de duda, se estará a favor de la víctima. Ese es lo que dice este principio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que si tenemos el caso ya para análisis y vemos las pruebas que tenemos, la denuncia que ella presentó, si hay prueba testimonial, las testimonial, y hacemos todo un análisis y decimos que en ese caso se dio el hostigamiento sexual, ahí no hay ningún problema, ¿sí? Lamentablemente se dio, pero si volvemos a hacer ese análisis y tenemos que no se dio el hostigamiento. Entonces podría ser que se dé el hostigamiento, que no se dé el hostigamiento, aquí no encontramos problema. El problema está cuando una vez que hacemos todo ese análisis, decimos, uy, tengo duda. Hay veces sí pienso que hay hostigamiento sexual, que se dio el hostigamiento sexual, y otras veces creo que no hay hostigamiento sexual, y quedo ahí, que sí, que no, que ni tengo duda. Entonces la ley nos da la solución y nos dice, en caso de duda, se estará a favor de la víctima. Existe la prohibición de considerar los antecedentes de la víctima, y eso es exactamente en contra de todos los estereotipos habidos y por haber, seguir luchando contra ellos y decir, miren, porque una persona resulta que ha tenido varias parejas, es una joven estudiante que ha andado con varios profesores y varios alumnos y demás, no quiere decir que por eso no pueda ser hostigada sexualmente o no puede ser eso una defensa para que diga, ve, ¿cómo me van a decir a mí que yo la hostigue sexualmente si ella anda con todo el mundo? No,
Ella está diciendo que esa persona la hostigó sexualmente y de esa persona, para ella eso es indeseado. Ella no quiere nada de esa persona ni con esa persona. Entonces ahí estamos frente a un caso de hostigamiento sexual y la ley nos lo dice claro, la prohibición de considerar los antecedentes sexuales de la víctima. Entonces, en el momento en que se está hablando de algo así, el poder de dirección lo tiene el órgano instructor y el órgano instructor ahí es donde tiene que frenar y decir esto no es permitido en hostigamiento sexual y no llegar a momentos en donde tengamos que enfrentarnos a valorar estos antecedentes. La prohibición de conciliación tampoco se permite el que, ay, eso no es nada, venga muchachita para acá, y el profesor, y ella dice que pídale disculpas, ¿ve? Ya el profesor le pidió disculpas, ya aquí no pasa nada, o de un profesor a una profesora, mire, que usted pídale disculpas a eso, y aquí no pasa nada, no echemos a perder la buena relación que tenemos, etcétera, por la imagen de X institución. No se prohíbe la conciliación en hostigamientos sexuales, prohibida la conciliación. Patrocinio legal y acompañamiento psicológico. Se permiten que las partes lleven abogados o abogadas, como también se permite un acompañamiento psicológico en la audiencia. Es ese acompañamiento que puede ser la esposa, la mamá, el esposo, el novio, la compañerita, el compañerito, la vecina, la amiga, alguien que nos dé ese apoyo psicológico puede estar ahí. Por otra parte, en la audiencia, por supuesto, hay algo importantísimo y es esa declaración de la víctima. Y es, muchas veces se ha dicho, pero es que yo no sé para qué hay hostigamiento sexual, si ya me denunció, ya yo no tengo nada que hacer. No, claro que sí. Se le da todo el derecho a la parte denunciada para que se defienda. E inclusive la carga probatoria va a recaer sobre esa persona que denuncia. Pero además, a la hora en que se da la declaración de la víctima, no es que la recibimos y a ojos cerrados decimos, sí, esto es así porque es así, ya. No. La sala también, y ahí tenemos la resolución, por si la quieren leer en algún momento, nos habla de que a esta declaración de la víctima hay que hacerle una revisión, ver que sea coherente, que sea indubitable, que sea constatable, que sea creíble en sí. Hacemos la lectura y decimos, sí, esto es creíble, o sea, y esto mezclado con todo lo que se presentó, puede ser en prueba testimonial, en pericial y demás, no solo la declaración en sí, pero que sea creíble, que le hagamos este examen es importantísimo, y entonces ahí estaríamos frente a esta audiencia de recepción de pruebas. Luego de eso, ya lo que seguiría sería que el órgano instructor haga su examen y pase todo esto a lo que llamamos el órgano decisor. Ok, entonces ya pasó la audiencia, ya se evacuaron las pruebas, las partes tuvieron espacio para sus conclusiones y le toca al órgano instructor hacer su recomendación al decisor. Normalmente ese informe de instrucción no va a tener ningún recurso, ¿verdad? Sino que va a ser meramente recomendativo para el órgano decisor. Es ahí donde el órgano tiene que hacer algunas, además de toda esta valoración probatoria y aplicación de los principios que recién les mencionó Liliana, tiene además que valorar el tema de qué significa esa falta. Tiene que calificar esa falta como leve, como grave, como muy grave, para también definir qué tipo de sanción es la que le va a adjudicar a ese tipo de manifestación. La norma nos habla, en el 34 nos habla de la amonestación escrita, la suspensión y el despido. Como ustedes vieron al principio, una norma debe ser reglamentada internamente en las instituciones, entonces hay una enorme variedad de sanciones, tanto en el sector educativo como en los demás sectores. Las universidades tienen las sanciones desde suspensión para estudiantes y para docentes y para el resto del funcionariado, hasta la no contratación durante 10 años. Entonces, vamos a ver que puede ser que usted, por una falta muy grave, no solamente le corten el contrato o lo despidan, sino que queda ahí claramente establecido que no puede volver a ser contratado en el plazo de 10 años. Y en el caso de los estudiantes y las estudiantes, esa suspensión o esa expulsión del centro educativo puede ser en algunas universidades de hasta 2 años.
Eso es diferente a lo que ocurriría en el resto del sector público. Y aquí es muy importante en la materia de razonabilidad y proporcionalidad, porque vamos a pensar no solamente en la falta en sí, que podríamos decir algunas faltas leves, pensar que son amonestaciones escritas o algunos días de suspensión, las medias ya empiezan, las más graves empiezan ya con suspensiones mayores hasta llegar a las muy graves que podrían ser el despido. Pero a veces la falta en sí no es suficiente, sino ver quién la comete. Puede ser que se trate de una falta leve, pero no podríamos pensar que vamos a sancionar igual al director del colegio, al director de la carrera, al jefe, el coordinador de la cátedra, al decano, igual que sancionaríamos a una persona con menos responsabilidades y poderes, porque eso también es un elemento que vamos a considerar a la hora de decir, sí, la falta la calificamos como leve, grave o muy grave, pero vamos a ver qué más debía exigírsele a esa persona que la cometió. Si nos vamos a la policía, al Poder Judicial, vamos a ver que incluso hay una imagen institucional muy importante que esas personas han violentado. El policía, el jefe de la fuerza pública de Upala, es el representante de seguridad pública en esa región. Lo mismo la persona juzgadora en el juzgado de coordinación de Puerto Jiménez. Esa es la cara del Poder Judicial en el sur. Entonces, eso también tiene que ser tomado en cuenta a la hora de fijar una sanción, y eso debe estar en esa recomendación, en el abanico de sanciones o en el marco que ustedes le van a dar o el órgano disciplinario le va a dar al decisor para poner esa sanción. Lo otro que tenemos en la pantalla es lo que les mencionaba al principio, que es una garantía de no repetición y una garantía de reparación. Esa sanción también debe generar eso, esa recomendación, porque si estudiante yo perdí el curso porque el tipo me puso un 0 porque no le quise dar un beso, la resolución debe tener no solo la sanción para el docente que me dio, que me obligó, que me dejó por no darle el beso y lo comprobamos, sino que también a mí me tienen o que repetir la prueba o revisar lo que yo llevaba y darme la nota. Es decir, la respuesta puede ser múltiple, pero garantizarme, restituirme ese derecho que yo tenía a ganar el curso. Y lo otro es también tomar medidas para que yo no me vuelva a encontrar en la misma situación y me matricule y me vuelva a pasar lo mismo. Es decir, la institución tiene que garantizarme que yo no voy a sufrir más de hostigamiento sexual por el resto de mi carrera, ahora que estábamos hablando de esto. Ahora bien, cuando eso se va al decisor, el decisor tiene que mantener esa investigación, esos hallazgos y esa recomendación, o bien fundamentar por qué se aparta. Si dice, no, a mí me parece que 15 días es mucho, yo le daría solo 2, tiene que decir por qué. ¿Por qué considera que esa sanción es muy alta? O decir, no, yo considero que de los 4 hechos yo solo considero probados 3, pero tiene que decir también por qué. Tiene que explicar por qué es que se aparta de esa sanción o de esa acreditación de los hechos. Y volvemos al tema de la medida cautelar. Se supone que terminado el procedimiento también fenece la medida cautelar. ¿Qué es lo que ocurre? Que también es una buena práctica que el decisor revise si esa medida cautelar que estaba funcionando, que era que estaban en cursos diferentes cuando se trata de estudiantes, por ejemplo, que no pueden estar en el mismo curso, se mantenga como una medida ya permanente, que se indique que al futuro esa persona no va a tener ese profesor o esa estudiante no va a volver a tener ese compañero. Para ponerlo en el tema educativo, hay múltiples formas que se pueden imaginar en el resto del quehacer de la institucionalidad pública. Y lo otro es las medidas complementarias a la sanción. Porque a veces la sanción como tal no es suficiente. Tenemos un ambiente ya complejo, un ambiente donde se ha naturalizado el hostigamiento y hay que tomar otras medidas, o tenemos una persona que requiere ayuda, que requiere modificar sus conductas, modificar sus comportamientos, y por eso a veces las sanciones también incluyen alguna medida complementaria, como enviarle a un proceso de capacitación, por ejemplo. Y luego no olvidar que esa sanción debe inscribirse en el registro de sanciones. Y para terminar,
nada más mencionarles rápidamente lo que ocurre con la víctima. Sí, ya esta primera parte de qué pasa con la víctima ya se las habíamos mencionado, en que debe recibir apoyo para la presentación de la denuncia, de dónde es que tiene que poner la denuncia, quién la debe recibir, cómo la debe recibir, también que no debe ser revictimizada, que puede ampliar la denuncia, pero que no se le debe obligar a ratificar la denuncia. Y por otra parte, esa afectación en el ámbito laboral y personal debe ser consignada en la recepción de la denuncia y valorado también en las audiencias. ¿Qué pasa con la víctima? Resulta que la víctima, al final, tras de que es hostigada sexualmente, se comprueba el hostigamiento sexual, se sanciona el hostigamiento sexual y la gente que está alrededor de ella la culpa. Y la culpa por lo que está pasando el denunciado. Porque ella fue, si ella no hubiera puesto la denuncia, no hubiera generado los problemas que generó, ni a la otra, ni al denunciado, ni a la institución. También se la culpabiliza de que hay un mal ambiente, qué sé yo, en el clima laboral, que todo es mejorado, de que ella puso la denuncia, que por culpa de ella, si no era para tanto, que debió haberse aguantado, etcétera. Luego también si fue despedida la persona, entonces también por culpa suya fue que se le despidió. Entonces resulta que el hostigador, que es el culpable aquí de todo, al final pareciera que no hizo nada, sino que por el contrario, es la víctima la que tuvo que tener que pasar por un proceso en donde presentó la denuncia, todo lo que pasó en la denuncia, el que involucrar ahí toda su intimidad, todo lo que había sentido, y además ahora termina con esto. Entonces, con esto no queremos decir que no pongan las denuncias, no, por el contrario, denunciemos, eliminemos el hostigamiento sexual de la docencia, en este caso, y también de la parte laboral, pero sí lo que queremos decir es, la víctima necesita apoyo. La persona que denuncia hostigamiento sexual necesita apoyo desde el momento en que inicia todo y dice dónde tengo que poner esta denuncia hasta el final y después del final, inclusive si es que la sanción se da y resulta que también quieren culpabilizarla de ellas. Entonces, no dejemos sola a la víctima, tengámosla presente y también, sobre todo, no es que le apoyemos solo a la víctima, es que prevengamos el hostigamiento sexual de nuestros lugares de estudio y cualquier cosa. Recuerden también que la Defensoría de los Habitantes está ahí para cualquier consulta, que con mucho gusto podemos asesorar. En algunos momentos no podemos ser sus representantes, pero sí en cuanto al tema en sí podemos brindar información. Se les agradece mucho la atención que nos han prestado, Ivania. Sí, con esto terminaríamos la ponencia y quedamos atentas a las consultas. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Ivania. Tenemos unas consultas en el chat que les pedimos que canalizaran las consultas por el chat. Entonces vamos a irlas leyendo. Hay una consultita que dice, me parece que era cuando estaban hablando de el hostigamiento sexual de docentes hacia estudiantes. Entonces una persona pregunta que si es al revés del estudiante al docente, si se aplica igual. Esa es una de las consultas. Sí, no sé si las vas a leer todas, pero en todo caso entender que la norma es la que regula el hostigamiento sexual en el empleo, la docencia, independientemente de si somos hombres o mujeres, independientemente de las relaciones de poder. Cualquier persona que esté siendo víctima de manifestaciones de hostigamiento sexual puede denunciar y la persona tendrá que ser la conducta tendrá que ser investigada y la persona, sea quien sea, llevará el procedimiento que ocurra. ¿Qué es lo que pasa con el estudiantado? Con el estudiantado lo que ocurre es que no se aplican las mismas, normalmente el mismo régimen sancionatorio que se aplica con las personas trabajadoras. Por ejemplo, en las universidades hay tribunales estudiantiles que son los que van a tener en el procedimiento otras etapas, por ejemplo, de revisión. El ejemplo más claro es que si a mí me sancionan 6 meses suspendido, yo apelo, mi apelación no la va a conocer rectoría, sino que la va a conocer un tribunal
de apelaciones estudiantiles, para ponerles un ejemplo. Ok, otra pregunta dice, era cuando estabas leyendo una parte de la ley, dice, el hostigamiento sexual se considera sancionable solo cuando tenemos orden de poder o entre pares, estudiante-estudiante, por ejemplo. Yo creo que ya la, ¿verdad? Ya la contestaste Sí. con la anterior. Doña Mauren dice que en ocasiones no se denuncia por temor y pregunta si un caso de hostigamiento tiene caducidad. Sí, cuando hablamos de los plazos, hicimos la diferencia. Existe un plazo ordenatorio de los 3 meses que debe ser justificado por los órganos disciplinarios si se extiende más allá de esos 3 meses, pero que no mata el procedimiento, es decir, el procedimiento sigue vivo. El que es letal es el plazo de la prescripción, que es el que hablábamos, que eso es inercia administrativa, es decir, que la administración es la que se duerme y deja transcurrir ese mes. Ese es fatal, tanto para hostigamiento sexual como para cualquier otro procedimiento disciplinario. Y lo que le puedo decir es que la Defensoría lo que ha hecho en esos casos es solicitarle a la administración hacer las investigaciones disciplinarias correspondientes para determinar de quién es la culpa de que haya prescrito el asunto. Y muchas veces ya después de tantos años, una vez que el decisor, porque esa prescripción solo la puede declarar el decisor, no la comisión investigadora, el decisor declara la prescripción y ordena el archivo y de una vez ordena la investigación disciplinaria. Ya eso lo estamos viendo en muchas instituciones. Así que sí, sí se puede morir el procedimiento. Pero Liliana, no, pero esa parte nunca, no lo contamos porque es un detalle mayor. La ley, ustedes han oído hablar de agotar la vía administrativa. En hostigamiento sexual eso no es necesario. Si una persona denuncia y ve que la administración no está respondiendo adecuadamente a la denuncia, es decir, que no la está atendiendo o cree que el procedimiento no está bien, se puede ir de una vez a la vía laboral y demandar a través de la vía laboral. Más complejo y que tiene que tener recursos, etcétera, pero la norma da esa posibilidad. No hay que esperar a que la administración diga doy por agotada la vía, sino que me puedo ir de una vez a tribunales. Así es. Okay. Hay otra consultita que dice, ¿la junta o comisión investigadora debe constituirse cada vez que exista una denuncia o debe constituirse de una vez en los centros de trabajo? Va a variar esto. Como les decía al inicio, cada quien tiene un procedimiento. Entonces, tenemos algunas juntas que ya son permanentes, qué sé yo. Por ponerles un ejemplo, la de la caja, que es inmensa, que es el CIPA. Tenemos otras instituciones que ya tienen 3 personas ahí encargadas. Tenemos a un ministerio también que tiene de 20 personas encargadas de procedimientos, 5 están exclusivos para hostigamiento sexual. Entonces, varía de acuerdo al procedimiento que cada una de las instituciones tiene. Y las posibilidades también, porque también. hay instituciones tan pequeñas, por ejemplo las municipalidades, que tienen que nombrar órganos disciplinarios por el caso que les llegue. De hecho, hemos visto que a veces han tenido que hacer una consultoría externa porque no cuentan con ningún personal capacitado para hacer la investigación. Ok, había otra preguntita que decías, por ejemplo, entre pares, creo que ya eso lo contestaron, si es entre estudiantes, si se aplican los mismos reglamentos. Ya Ivani hace un ratito comentaba que, ¿verdad? Que aplican todos los reglamentos para cualquiera de las personas, ¿verdad? Que sea hostigada. Dice, bueno, nuevamente pregunta si es entre compañeros y el procedimiento se cae por mal proceso, ¿qué procede? Bueno, me imagino que es la investigación que vos mencionabas, Ivania, de que sobre quién recae la responsabilidad por haber perdido, digamos, el proceso. Eso te entendí. Por haberlo, porque es un procedimiento con errores, ¿verdad? Con imperfecciones que no se pueden subsanar, que en este caso es la prescripción, ¿verdad? Y sí, lo que procede es denunciar a las personas causantes de eso. Claro, porque podría ser, si se compró el hostigamiento, que había impunidad. O sea, al pasar esto, entonces se dejó al margen y tenemos a un grupo que lo dejó pasar, que no sabemos cuáles son las causas de haber dejado que eso se durmiera ahí y puede crearse la impunidad en hostigamiento. Preguntan qué pasa si el hostigamiento es de un padre de familia. Si yo soy una docente y me acosan un padre de familia, es más o menos esa la denuncia.
me hostiga un padre de familia. Ok, Eso es lo que parece. Ujú. sí. Entonces, aquí lo que nos devolvemos al principio y es que vamos a hablar de un procedimiento disciplinario. Ninguna institución tiene poder disciplinario sobre particulares. Entonces, aquí vamos a explorar quién es ese padre de familia. Porque si ese padre de familia es trabajador, es un funcionario público, no, por supuesto, no del MEP, de cualquier, si topamos la suerte que sea un funcionario público, entonces yo docente puedo denunciarlo por hostigamiento sexual en la institución en la que él trabaja, porque él tiene que mantenerse sin hacer ninguna manifestación de violencia y discriminación donde sea que esté. Y si él genera ese acoso en un marco, dependiendo de dónde sea también, ¿verdad? A él podrían iniciarle la investigación disciplinaria en la institución. Por ejemplo, si yo empiezo a hostigar al profe de uno de mis hijos, ese profesor puede ir a la defensoría y presentar la denuncia porque yo lo estoy acosando sexualmente. Diferente sería que ese padre de familia la acose, por ejemplo, en la calle, en, no sé, en el transporte público, por decir algo. Ahí no aplicaríamos la 7476, sino que lo que correspondería es aplicar la otra ley que se aprobó recientemente, que es acoso sexual en los espacios públicos. Y eso es una denuncia que es como una contravención. Entonces ya ahí no es una cosa disciplinaria, sino una cosa ya de materia penal. Pero la cosa es identificar quién tiene poder disciplinario o directivo sobre la persona que está ejerciendo la conducta. Sí, en otras palabras, no podemos llegar a denunciar a alguien de que no hay quien lo sancione, no hay ahí una jefatura, un patrón. Entonces, es eso, es quién es esa figura que lo puede sancionar. Pregunta una persona, no entiendo por qué cada lugar tiene que tomar la decisión de dónde se presente la denuncia, pero quién o quiénes en esa institución es quien debe dar la información. No está como muy clara la consulta. Sí, y creo que tiene que ver con esto que yo les digo, que cada institución hace su propio procedimiento, que la ley se los permite de Ok. acuerdo al artículo 5. Entonces, a ver, cada institución hace su procedimiento, entonces podría haber una institución que diga que las denuncias se presentan en recursos humanos. Otra institución dice que puede ser en la oficina de la mujer, por decir algo. O otras va a decir que es en la gerencia. Entonces, dependiendo de cuál institución es, por eso necesitamos un reglamento, necesitamos hacer lectura y ver dónde es que se interpone esa denuncia. Entonces, creo que a eso se refiere lo que nos comentan. Si no, pues está abierto todavía el chat para que nos aclaren si es a eso a lo que se refiere. Sí, esa es la importancia de ese artículo 5, por eso nunca dejamos de presentarlo, porque si no hay una respuesta patronal clara en lo público y en lo privado, porque aquí estamos hablando solo del sector público, pero comentarles que incluso la inspección de la Dirección General de Inspección del Trabajo, durante las inspecciones que hacen para revisar qué pasa con hostigamiento sexual, ya está exigiendo, bueno, exige, y ahorita con un manual que tiene más específico, exigen conocer el procedimiento que se lleva a lo interno, exigen conocer si las personas saben de qué se trata y también medios externos donde estén expuestos. Y la mejor forma es que haya en cualquier parte de la institución visible, si usted desea denunciar hostigamiento sexual, llame aquí, escriba aquí o pida cita aquí. Pero el tema es que todo el mundo sepa que hay un lugar donde se recibe y que no es posible que yo tenga que andar viendo a dónde será que presento un hostigamiento sexual. Le hablo al jefe, le hablo al otro y nadie sabe. Eso a estas alturas, casi 30 años después, es inaceptable. Hay una consulta en relación nuevamente como a quiénes aplica, pero ya ustedes explicaron que aplica igual para hombres y para mujeres, ¿verdad? El tema es quién es la víctima. Hay otra pregunta que dice, cuando las situaciones tratan de denigrar por ser mujer, no necesariamente acoso sexual, sino cuando por ser mujer denigran, malinforman, un trato diferenciado por la condición de ser mujer. Eso ya sería, ¿verdad? Otro tipo de violencia. No es hostigamiento, No sino es como aplicaría violencia de esta género. norma, exactamente. A menos que estén hablando de hostigamiento ambiental, Iva. Sí, es que a veces aquí la palabra clave es el contenido sexual. ¿Por qué?
porque esta norma lo que tiene por objetivo es atender esa violencia que se ha generado durante tanto tiempo en los espacios laborales y de educación, donde los ambientes se vuelven muy sexualizados por una parte, y normalmente cuando hay ambientes sexualizados el objeto de atención siempre van a ser las mujeres. Eso por el deber ser, y lo otro es por el tema de los estereotipos y lo que se espera de los comportamientos de hombres y de mujeres. Yo a veces les digo a los colegas que muchos pareciera que son educados para hostigar, porque si no hostigan, no son hombres, no son suficientemente hombres. Entonces, eso pone a los hombres también en una posición compleja, que si lo unen además con el ejercicio de poder, vamos a ver que eso es caldo de cultivo para que existan manifestaciones de hostigamiento sexual. Ahora bien, volviendo a ese ambiente donde se naturaliza el maltrato, la falta de respeto, la mala crianza, esa cosa, tratos denigrantes, esa cosa fea, si los contenidos de esas conversaciones son sexualizados, vamos a poder aplicar la 7476, porque hay un concepto que se ha acuñado en la doctrina y en alguna jurisprudencia, y ya muchas instituciones lo aplican, y es el hostigamiento sexual ambiental, que se llama así. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté sentada en mi escritorio y a mí no me estén diciendo ni rica, ni que qué rico que lo hace, ni que viera lo cogida que me pegué el fin de semana, ni que fulanita se comporta así o asá. Tal vez no me lo están diciendo a mí, pero el hecho de que yo esté sentada ahí todos los lunes oyendo esas barbaridades o los chistes, o que me estén incluso metiendo en la conversación, no diciéndome a mí nada, les insisto, nadie me está diciendo que qué rica aquí, ni qué rica allá, ni nada, pero me están metiendo en la conversación, o a veces me hacen que yo diga alguna palabra y me contestan una mala crianza. Eso, si ustedes ven, es un comportamiento deseado, no necesariamente iba dirigido a mí, pero ¿qué pasa? Que está violentando mi espacio, mi derecho al trabajo, mi dignidad, mi intimidad, y me está denigrando como mujer. Y ahí está la otro componente del artículo: afecta mi bienestar personal. Y de estos hay varios casos en ejemplo. El que siempre nos gusta citar es uno de un banco en el que una funcionaria llega interina, llega nueva a un espacio absolutamente pachuco, porque hay que decirlo así, porque vieran el expediente, donde hasta la jefatura participa de la mala crianza, y frente a las personas usuarias y todo. Entonces, ella, con tal de irse de ahí, rechaza un ascenso, y una vez que está fuera de ese ambiente de trabajo, ella presenta la denuncia. La investigación da cuenta del ambiente de pachuquismo que hay, terrible, de chistes, de malacrianzas, de la participación de la jefatura, de que ella incluso le dijo al jefe: vea, ¿cómo es posible que yo venga aquí? Y porque lo que hacían es que le hacían decir una palabra constantemente para ellos contestarle una mala crianza. El órgano disciplinario no solamente resolvió la responsabilidad disciplinaria del grupo como tal, sino con mayor severidad la de la jefatura. Y como parte de la restitución, le dio la plaza a la que ella tuvo que renunciar, se la dio en otra parte. Entonces ahí vimos un abordaje absolutamente integral de lo que estaba pasando. Se tomó en cuenta su condición de víctima, no era necesariamente que le estaban diciendo cosas a ella, pero es víctima, así nadie puede trabajar. Segundo, se reconoció la responsabilidad mayor de la jefatura, y tercero, se le hizo algún tipo de restitución a esta víctima. Yo creo que después de semejante cosa, ya no quedaron con muchas ganas de seguir en el mismo jolgorio en el que estaban. Eso es lo que esperaríamos, pero así es como esa institución abordó. Ahora bien, si le quitamos el aspecto de sexualidad y dejamos el tema de la discriminación y la violencia, no podríamos aplicar la 7476, pero sí tendría que aplicarse la normativa disciplinaria común por maltrato y por faltas de respeto, porque eso también es un incumplimiento del contrato de trabajo. Entonces, habría que explorar bien el tipo de denuncia, y no dejar de lado que pudiese tratarse de que se estuviera configurando algún acoso laboral, que el acoso laboral no está normado por esta ley en particular. Que había una consultita de una persona que puso una denuncia en gestión humana en el Poder Judicial, y doña Cinia Fernández de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial aclara
que es únicamente en la inspección judicial donde se interponen las denuncias con el acompañamiento de la abogada de la Secretaría Técnica de Género. Eso es un poco para aclarar sobre el canal de las denuncias. Dice que pasa cuando, para que se brinde un nombramiento en el área de educación por parte de los CLEIS, donde se realiza una denuncia, no está clara la consulta. Sí, no, yo no lo entendí. Sí, se realiza una denuncia en territorios indígenas, no está clara la pregunta. Como abogada y docente universitaria, esta información es muy útil. Bueno, hay varias personas que felicitan. Y la última dice, la ley aplica cuando hay personas que hablan en doble sentido, donde no se puede asegurar que se está hablando en sentido sexual. Sí, es que cuando se habla en doble sentido, a ver, por lo general, habemos varias personas que vamos a comprender, o sea, porque no es un doble sentido, ahí solo entre usted y yo vamos a entender, eso es otro tipo de lenguaje, pero ya cuando hablamos de doble sentido, uno está ahí, está captando perfectamente de qué se está tratando, pero además es un doble sentido que estoy hablando, de que se conoce y además es la forma, la parte gestual, la picardía, ciertos movimientos corporales, o sea, lo delatan más cosas. Entonces, claro que aplican como manifestaciones de hostigamiento sexual. Sí, perdón. todos sabemos que no es lo mismo que le digan, ay, qué bonitos cachetes, Liliana, a decírselo de otra forma y ojalá volviéndole a ver otros cachetes. Sí, o algo, digamos, más en ese sentido, es cuando yo recuerdo años en donde había una emisora que se llamaba Sabrosa, y estamos en un grupo y usted le dice, a ver, póngase Sabrosa, y le volvían a ver de arriba abajo, no era que pusiera la emisora. Pero el cuento era que estaban, según ellos, hablando en la radio, pero en realidad estaban volviendo a ver a una compañera. Entonces, por eso hay formas, además, no solo lo que se dice, sino lo demás que se observa y que claro que sí podemos plantear una denuncia por ahí. Perfecto, entonces, perdón, Cinia Fernández levantó la mano. Adelante, Cinia. Ella es la Gracias, compañera de Katia. la Secretaría Técnica de Género, la que les comentaba. Sí. Mucho, muchas gracias. Bueno, gracias a Liliana y a Ivania por oírla siempre, aprende uno muchas cosas nuevas. No, que nada más quería para la gente que nos está acompañando, que veo que hay personas de muy diversas instituciones y lugares. Por eso puse ahí en el chat cómo se procede en el Poder Judicial, ¿verdad? Para efectos de que también quede esa información para quien le interesa. Y nada más quería señalar con relación a la reforma legal que obliga a las instituciones a contar con un registro de personas sancionadas por hostigamiento sexual que sea de acceso público, que ya justamente ayer el Consejo Superior conoció el oficio donde la Inspección Judicial le informa que ya el registro del Poder Judicial está listo. Entonces eso significa que probablemente, quizá para la próxima semana, ahora estuve buscando porque ese registro va a estar en la página de transparencia del Poder Judicial, entonces para ustedes como Defensoría y para quienes nos acompañan acá del Poder Judicial, que sepan que ese registro está ahí, que contiene, como la ley lo manda, el nombre completo de la persona sancionada, el tipo de sanción que se le impuso y que es de acceso para cualquier persona, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo sepan porque ya de aquí en adelante, pues las personas que sufren una sanción por esto no va a quedar como en el sigilo, ¿verdad? Ni en el misterio, sino que va a estar allí por 10 años como la ley lo manda. Entonces, para que ustedes lo sepan. Cinia, perdona, ¿y quién está llevando este registro? La Inspección Judicial lo hace. Okay. Porque allí es donde se tramita, bueno, ya vos vimos todas las causas, solo la inspección puede hacer eso y ellas tienen también pues que verificar obviamente que los nombres, porque como hay casos en el Poder Judicial que de la inspección pueden pasar al Consejo Superior, que es un órgano de apelación, ¿verdad? Administrativo, ya cuando el Consejo Superior conoce o emite un criterio final, ahí es donde ya las personas pueden ser incluidas en ese registro. Importantísimo lo que nos está diciendo porque muchas otras instituciones nos solicitan que les digamos qué modelos hay, quién está trabajando en esto, como para darle seguimiento y ver si hacen algo similar. Así que muchísimas gracias por la información. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias y en buena hora, porque es desde el 2021. Sí. Bueno, entonces vamos a dar por concluida la conferencia, agradecerle muchísimo a las personas que nos acompañan de tantos lugares, ¿verdad? Colegios, escuelas, universidades,
población judicial y público en general. Agradecerle muchísimo a Ivania y a Liliana, Ivania Solano y Liliana Castro de la Defensoría de los Habitantes. De verdad, muchísimas gracias y damos por cerrada la actividad. Muy buenas tardes.